El objetivo es repasar los conceptos básicos del RCP y del soporte vital básico. También vamos a revisar el American Heart Association, la última guía. Empecemos entonces con la parada cardiorrespiratoria. Quiero que este concepto, dado el avance, a mi opinión, ya es desfasada, pero todavía lo siguen considerando como tal. Denominamos paro cardiorrespiratorio a una situación clínica donde hay muerte inminente. Si bien es cierto, es una situación brusca, inesperada, potencialmente reversible, pero que toma solo minutos para poder actuar. Y acá esto debe resaltar. Esto es lo que te preguntan en los exámenes. Esto tienes que saberlo. ¿Cuál es la principal causa de paro cardiorrespiratorio? ¿Cuál? ¿No? ¿Y cuál es lo que ustedes van a poder recuperarlo? Porque no todo, hay un montón de causas de paro. Pero ¿cuál es la principal causa? Fíjense, es la fibrilación ventricular. Y este es un tipo de arritmia cardíaca. Se le dice como una arritmia, se le denomina también, es un ritmo de paro, conocido también. Se te pueden preguntar en el examen también, ¿cuál es el ritmo cardíaco de paro cardíaco? Ese ritmo de paro se denomina fibrilación ventricular. También está la taquicardia ventricular, para muchos también lo consideran ritmo de paro, pero el principal, esto es la fibrilación ventricular, ¿ya? Y generalmente el 80% la presentan de las enfermedades coronarias. Muchas veces, ahí están los jóvenes que tienen muerte súbita, sanos y se mueren, ¿no? Y en esas personas, ahí es donde debemos de actuar, donde a estas personas lo podemos salvar, ¿ya? Entonces, acá dice la buena noticia, es que si bien es cierto, es la fibrilación ventricular la principal causa, que llega al 80%, es de origen, si bien es cierto, es de origen coronario, es el que va a responder al RCP. ¿Cómo ustedes diagnostican un paciente con paro cardíaco? Puede estar durmiendo, puede estar en apnea, etcétera. Pero ¿cuándo diagnostican cuando está en paro? Cuando no hay pulso, pues. Simple. Muy bien. Entonces, ¿qué se le entiende por fibrilación? Es un ritmo de paro, entonces constituido por un ritmo irregular, caótico, con una frecuencia ventricular superior a los 250 latidos, ¿ya? Donde hay contracción, pero definitivamente no hay efecto de bomba, ¿ya? Donde definitivamente al no haber efecto de bomba, no va a haber circulación y el daño neuronal es irreversible por encima de los 10 minutos. A partir de los 3-5 minutos ya hay daño neuronal. El RCP en realidad es toda una ciencia. Fíjense que incluso tiene su historia. Con fines didácticos, esto aparece en Imperios de Roma, ¿ya? Donde se aplicaban latigazos, ¿no? De una manera para poder resucitarlos. Muy bien, entonces el soporte vital es a la prevención, el reconocimiento y la actuación para actuar adecuadamente y realizar las maniobras correctamente de la retención. Son las cadenas de supervivencia donde ustedes tienen que pedir ayuda, hacer las maniobras, desfibrilar precozmente, para que exista, ¿qué cosa tiene que haber? Un desfibrilador automático. ¿Qué conocemos hasta ahora? La guía, fíjense, habían guías. Esta es la guía 2005, la que se enseñó bastante. La guía 2005 ya dejó de uso, en octubre del año 2010 sale la guía del 2010 y esta es la que actualmente estamos usando. Ya una serie de cambios. Fíjense, acá está el 2005, lo que les expliqué, y esto es el 2010. Entonces, el 2005, fíjense, aproximaciones 100 compresiones por minuto. El 2010 no varió, dentro de lo que son, pero le da énfasis a la calidad del RCP. Y son compresiones con una profundidad de ¿cuánto? Daba de 4 a 5 centímetros el año 2005, y en el año 2010 era 5 centímetros en el adulto, ¿ya? O sea, era más, el otro era 4 o 5, pero acá en el año 2010 5 centímetros, ¿ya? De profundidad. Fíjense, el 2005 ¿qué cosa era?
Ahora ya no es ABC, ha cambiado. ¿Ahora qué cosa es? El CAB. ¿Por qué cambia? Porque le da énfasis ¿a qué? A las compresiones. Porque se perdía tiempo revisando el famoso ver, oír y sentir. O sea, la vía aérea, etcétera. Perdías tiempo. Porque lo que se ha visto y lo que mejora y lo que resucita son las compresiones. Luego está definitivamente la vía aérea y la respiración. Excepto en lactantes, definitivamente. No, en lactantes no va a variar mucho. Entonces, lo que demoraba era el ver, escuchar y sentir. ¿Ya? Esto ya pasó a la historia. De tal manera que existe también ahora las terapias eléctricas. Fíjense que las 9 guías del 2010 no se recomendan grandes cambios. La desfibrilación y la cardioversión y los marcapasos, en eso sí no ha habido cambio. Existe otro cambio destacado en el uso de los medicamentos. La atropina en fibrilación no se usa. Antes se usaba. A todos dábamos atropina. Atropina estaba bien indicado. Pero ahora ya no. Ni siquiera en asistolia. Solo en bradicardia. ¿Ya? Solo en bradicardia se utiliza atropina, pero no en paro. O sea, hay ritmo, bradicardia, pero la bradicardia severa te podría ayudar, pero en fibrilación no funciona. Entonces, esto ha sido quitado. De tal manera que la utilización de los medicamentos, ¿qué medicamentos se utilizan en un paro? Porque eso también ustedes tienen que saberlo. Esto fue pregunta de examen de residencia. ¿Qué medicamentos? Fíjense. Entonces, esto ya es el algoritmo del RCP avanzado. Es decir, ¿qué se entiende como RCP avanzado? Que se utiliza ya medicamentos y dispositivos de vía aérea, etcétera. Entonces, ya habían llamado ustedes, ya habían pedido auxilio, ya habías activado el sistema de emergencias, ya habías iniciado el RCP. Entonces, aquí lo básico que tienes que hacer es conectar oxígeno, conectar el monitor, el desfibrilador. Es lógico que esto es un ámbito hospitalario, ¿no? Una unidad de shock trauma o en su defecto en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, 2 minutos, ¿qué hacías? Comprobabas ritmo. Y si estaba fibrilando el ritmo, ¿qué cosa? Le das una descarga, lo quemas. ¿Ya? Inmediatamente descargas otro RCP. Tiene que ser continuo. Se dice cada 2 minutos con pruebas, pero tienes que hacer ¿cuántos ciclos? Generalmente como es hasta 10 minutos, ¿no? Hasta 10 minutos. Ya sea que tienes que ir más o menos 5 ciclos. A ver, masajea. ¿Podrás aguantar 10 minutos masajeando? Bien difícil, ¿eh? Con 2 minutos con masaje de calidad estás sudando. Entonces, por eso que siempre se necesita uno que cambie, que masajee otra persona, después de los 2 minutos, después de haber comprobado el ritmo. De tal manera que existen las vías. ¿Qué vías o qué accesos se pueden utilizar? Endovenosos y en niños intraóseos se puede utilizar también administrar los medicamentos. ¿Qué medicamentos solo se utilizan? La epinefrina, es decir, la adrenalina, y la amiodarona. Fue pregunta de examen de residencia. Dentro de las alternativas que existían, ¿no? ¿Cuál era el principal en una fibrilación? ¿Cuál era? La respuesta era la amiodarona. Fíjense, ¿por qué es para qué? Para la fibri o la taquicardia ventricular refractaria. Esta es la principal amiodarona. Pero la epinefrina es para mejorar la presión y mejorar el inotropismo cardíaco. La amiodarona es la que cardiovierte. En paro, por eso se utiliza. Incluso la amiodarona tiene múltiples usos, pero aquí la amiodarona es importante. Una dosis de 150 miligramos, una ampolla, y puedes repetirla hasta 300 miligramos. La epinefrina, cada 3 a cada 5 minutos. No vaya a ser que un paciente esté en paro y ustedes estén asistiendo en una sala de urgencias y lo que dicen, ponle una epinefrina, ponle uno más, ponle otro más, porque está en paro, no, ponle otra más, ponle 10 miligramos, por las puras. Es 1 miligramo cada 3 minutos. Si el paro dura 10 minutos, solo 3 dosis, pues. ¿Está bien? Solo 3 dosis. Ya no se usa atropina, por si acaso, porque acá utilizan atropina, ya se sacó la atropina.
¿ya? Solo epinefrina y solo amiodarona, ¿ya? Y obviamente acá, lo más importante, cuando estás ya en un RCP avanzado, tienes que proteger la vía aérea. Incluso aquí entra a tallar la capnografía. Estamos hablando ya de una unidad de cuidados intensivos. Entra a tallar la capnografía. Y aquí lo más importante, ¿de qué manera ustedes protegen la vía aérea? Poniéndole un tubo. O sea, necesariamente tienes que entubar al paciente, ¿ya? Tratar las causas reversibles. Es decir, ¿cuáles son las causas reversibles en un paro? La hipoxia, la hipovolemia, la hipercapnia. Es decir, ¿qué es lo que le puede haber llevado? O sea, tienes que hacer un análisis detallado de una historia clínica, pero en forma sucinta y rápida. Entonces, en resumen, entonces acá es el CAB, ¿ya? Compresión adecuada que permita la expansión, ya no se usa la atropina. Esta es una forma para que vean el electro, cómo es una fibrilación, ¿ya? Esta es una fibrilación polimórfica. Esto también fue pregunta de examen. Esto fue pregunta de examen, fíjese, que postularon a San Marcos en un año, el 2010, hace poco, vino una pregunta en una taquicardia ventricular polimórfica. ¿Qué medicamento está indicado? Aparte del RCP, aparte de la amiodarona. Aquí esta es una excepción. Era el sulfato de magnesio. Entre las múltiples fármacos que se utilizan, el sulfato de magnesio también entra a tallar en parada cardíaca, pero en una sola situación clínica, en una taquicardia ventricular polimórfica, así en esta.